Soy el padre Néstor Rojas, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Barquisimeto, perteneciente a la Asociación de Fieles al Servicio de María Corredentora, Reina de la Paz, y encargado de la pastoral litúrgica en nuestra diócesis. Desde 1963, la Iglesia buscó una manera de entender mejor la misa y de verla. En 1963 se editó el Sacrosanctum Concilium, que fue el primer documento del Concilio Vaticano II. Y allí, entre otras cosas, se nos pide revisar una nueva visión de la misa. Entre muchos conceptos que se aclararon dos en específico, el de la asamblea y el de la participación. Antes del Concilio Vaticano II, la misa comenzaba con una rúbrica que decía sacerdos parado, es decir, el sacerdote parado, el sacerdote preparado, comenzaba la celebración eucarística. Después del Concilio Vaticano II, esa misma rúbrica fue cambiada y decía óculos congregados, es decir, para que haya la misa tiene que estar el pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Ya nos dirá el Catecismo de la Iglesia Católica, que la asamblea es el sujeto de la celebración litúrgica, es el sujeto de la celebración de la misa. Por eso es importante que en el momento en el que nosotros vayamos a componer nuestros cantos, tengamos este criterio claro. La asamblea es fundamental en el momento de cantar, en el momento de darle respuesta, en el momento en el que la iglesia pues manifiesta su propio ser como iglesia. Y es a través de la asamblea. En este sentido, cuando componemos un canto, tenemos que pensar, ¿será que esto puede ser cantado fácilmente por la asamblea? ¿Será que esto puede darnos una buena participación? Porque recordemos, como decía al principio, la asamblea es el sujeto de la celebración eucarística. El otro concepto que se aclaró con el Concilio Vaticano II fue la participación. Y decía que participación no es intervenir. Participación es estar allí, estar presente, consciente, y que esto produzca en nosotros un fruto. Por lo tanto, se dice que la participación tiene que tener tres elementos. Un elemento que es una participación consciente, una participación activa y una participación fructuosa. ¿Qué quiere decir cada uno de estos elementos? Bueno, consciente. La asamblea, el pueblo de Dios tiene que estar consciente, tiene que estar atento, tiene que saber aquello que celebra. Activa, porque no es solamente una persona que está allí como si fuese una especie de público, sino que más bien tiene que formar parte, tiene que responder, tiene que hacer varias posturas. Por eso entonces en el nuevo misal se introduce cuándo nos debemos levantar, cuándo nos debemos arrodillar, cuándo nos debemos sentar. Todo eso viene expresado para que la asamblea pueda participar activamente. Y luego, fructuosa, es decir, que esto no solamente quede en un sentimentalismo, ay, qué bonito me siento, sino que vaya más allá y que tenga que ver con nuestra vida cristiana. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer nuestros cantos, cuando vayamos a componerlos, tenemos que pensar en esto. Pensar, primero, ¿cómo hacerla consciente? El texto. Revisemos el texto. Es importantísimo darnos cuenta que el texto tiene que expresar realmente un contenido católico, un contenido cristiano, con una doctrina sana, diríamos. Por ejemplo, ahorita lamentablemente estamos cayendo en un intimismo. ¿Qué es esto? Bueno, que todo parte a través de lo que yo puedo experimentar. Bueno, Jesús, tú estás presente en la Eucaristía porque yo siento esto, ¿no? Y no ya desde lo que es Jesús y su doctrina, a Jesús y la iglesia, sino más de lo que puede experimentar el que comulga, el que ofrece, el que entra a la celebración. Después, activa. Nuestros cantos tienen que ser ejecutables por toda la asamblea. Por ejemplo, recuerdo en algunos momentos en que algunos estaban contentísimos porque ponían acordes escondidos y decían, bueno, esto tiene un acorde escondido y por eso la canción es fenomenal, ¿no? Al contrario, tenemos que hacerlo lo más sencilla posible. Por ejemplo, seguir la estructura normalmente de nuestros cantos. Estrofa, coro, estrofa, coro,
y que, por ejemplo, pudiera ser un poquito más elaborado en la estrofa, por ejemplo, que la puede hacer un solista, pero ya el coro, bueno, que sea mucho más participativo, más sencillo, más limpio, sin tanto arreglo, sin tanta voz y tal. Bueno, y luego está lo fructuoso, que produce ese canto en la persona. Por eso, bueno, a la hora entonces de poder vivir nuestra liturgia, estos aspectos son importantes a la hora de componer.